La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del Mercedes-Benz negro, mientras Emiliano Rivas Ortega aceleraba por la serpenteante carretera estatal 132. Las gotas se deslizaban como lágrimas sobre el cristal, pero él no las veía como tal. Para Emiliano, eran simplemente obstáculos que limpiar, igual que todo lo que se interponía en su camino hacia el éxito. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, hermano? La voz de su hermana Sofía resonaba a través del altavoz del teléfono, mezclándose con el rugido del motor. Papá dice que ese terreno en San Cristóbal del Valle está protegido por una razón. Los ecologistas van a armarte un escándalo. Emiliano ajustó el espejo retrovisor y vio su propio reflejo. Mandíbula cuadrada, ojos oscuros y fríos, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. A los 32 años, era la imagen perfecta del heredero de una dinastía hotelera que había construido su imperio sobre la arena dorada de las playas mexicanas. Los ecologistas también necesitan trabajar, Sofía. Nuestro nuevo resort será completamente sustentable. Paneles solares, tratamiento de aguas, jardines nativos. Será un modelo a seguir. ¿Desde cuándo te importa tanto el medio ambiente?, preguntó ella con una risa seca. Hace 6 meses querías talar medio bosque en Tulum para construir una piscina olímpica. La pregunta lo tomó desprevenido. Era cierto, había cambiado. Últimamente, las noches en su penthouse de Monterrey se habían vuelto más largas, más silenciosas. Los informes financieros que antes lo emocionaban ahora le parecían números sin alma. Incluso las fiestas en los hoteles familiares habían perdido su brillo. Las cosas cambian, Sofía. Las personas cambian. ¿O es que por fin te diste cuenta de que necesitas algo más que dinero para ser feliz? Emiliano frenó bruscamente para evitar un charco profundo. El comentario de su hermana había dado en el blanco. Había construido su vida alrededor de la empresa familiar, de las expectativas de sus padres, de la imagen que debía proyectar ante la sociedad regiomontana. Pero por primera vez en años se preguntaba si realmente era feliz. Tengo que colgar, Sofía. Está lloviendo muy fuerte y necesito concentrarme. Emiliano, espera. Mamá quiere que sepas que la cena benéfica es el próximo viernes. Esperan que lleves a alguien especial. Ya hablamos de esto. No voy a fingir un romance para complacer a los inversionistas. No se trata de fingir, hermano. Se trata de que abras tu corazón. Tienes 32 años y nunca has estado realmente enamorado. Las palabras de Sofía resonaron en el interior del automóvil mientras él colgaba. ¿Realmente enamorado? Había tenido relaciones, por supuesto. Mujeres hermosas, inteligentes, de buena familia, pero ninguna había logrado traspasar la coraza que había construido alrededor de su corazón. La lluvia arreciaba y las curvas se volvían más pronunciadas. Emiliano redujo la velocidad, pero su mente seguía acelerada. Pensaba en el terreno que iba a inspeccionar, en los planos arquitectónicos que llevaba en su portafolio, en la presentación que haría ante la junta directiva la próxima semana. San Cristóbal del Valle era un pueblo pequeño, de esos que aún conservaban la magia del México profundo. Las casas coloniales, las calles empedradas, la plaza principal con su kiosco de hierro forjado, exactamente el tipo de lugar que los turistas extranjeros adoraban, pero que él había aprendido a ver solo como una oportunidad de negocio. Un relámpago iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar el automóvil. Emiliano encendió las luces altas y se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor la carretera. Las líneas amarillas del pavimento se desvanecían bajo la cortina de agua. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Instintivamente lo tomó para leerlo. Era de su asistente personal. Confirman la cita con el notario a las 4 p.m. ¿Procedo con la transferencia de fondos? Por un segundo, sus ojos se apartaron del camino. Cuando volvió a mirar hacia adelante, una curva cerrada se materializó de la nada. El volante se le resbaló entre las manos mojadas, pisó el freno,
pero el automóvil patinó sobre el asfalto encharcado. El mundo se volvió un torbellino de luces, metal retorcido y cristales rotos. El último pensamiento coherente de Emiliano Rivas Ortega, mientras el Mercedes-Benz se volcaba hacia el precipicio, fue una pregunta que jamás había tenido tiempo de hacerse. ¿Qué habría sido de su vida si hubiera elegido el amor por encima del dinero? Luego, todo se volvió silencio. El aroma de café recién hecho y el suave murmullo de voces fueron las primeras sensaciones que atravesaron la neblina de inconsciencia. Emiliano abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz dorada que se filtraba por una ventana pequeña. El techo sobre él no era el de su penthouse en Monterrey, sino uno sencillo, pintado de blanco, con una mancha de humedad en forma de nube. ¿Dónde estoy?», murmuró, su voz ronca y extraña para sus propios oídos. Una figura se movió en la penumbra de la habitación. Una mujer se acercó con pasos silenciosos, llevando una bandeja con una taza humeante. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta baja, la piel morena clara y unos ojos almendrados que reflejaban una calidez genuina. «Estás despierto», dijo con una sonrisa suave. «Soy Camila Herrera, enfermera de la Clínica General de San Cristóbal. Has estado inconsciente durante 3 días». Emiliano trató de incorporarse, pero un dolor punzante en la cabeza lo obligó a recostarse nuevamente. Llevó una mano a su frente y sintió las vendas que la cubrían. «¿3 días? ¿Qué me pasó?». Camila dejó la bandeja sobre la mesa de noche y se sentó en una silla junto a la cama. Su uniforme blanco estaba impecable, pero Emiliano notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de alguien que había pasado muchas horas velando por él. «Tuviste un accidente automovilístico en la carretera. Unos campesinos te encontraron y te trajeron aquí. Tienes una conmoción cerebral severa, algunas costillas fracturadas y varios cortes, pero el doctor Ramírez dice que te vas a recuperar completamente». «¿Doctor Ramírez?». Emiliano frunció el ceño. «¿Dónde está mi médico privado? ¿Dónde está mi familia?». La expresión de Camila se ensombreció ligeramente. «Cuando llegaste, no tenías identificación. Tu automóvil, bueno, quedó completamente destruido. Los papeles se perdieron en el accidente. Hemos estado esperando a que despertaras para saber quién eres». «Soy Emiliano Rivas Ortega», respondió automáticamente, pero las palabras se sintieron vacías, como si hubiera recitado el nombre de un extraño. «Vivo en Monterrey. Soy... Se detuvo. Una extraña sensación de vacío se apoderó de él. Sabía su nombre, sabía que vivía en Monterrey, pero todo lo demás parecía envuelto en una bruma espesa. Los recuerdos estaban ahí. Podía sentirlos, pero no podía alcanzarlos. «¿Recuerdas el número de teléfono de algún familiar?», preguntó Camila con gentileza. Emiliano cerró los ojos, concentrándose. Había números en su mente, pero no podía conectarlos con rostros o nombres específicos. Era como tratar de agarrar arena con las manos. «No puedo recordar». Camila se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de comprensión. «Es normal después de un golpe tan fuerte. La memoria puede tardar en regresar completamente. Mientras tanto, estás seguro aquí. San Cristóbal del Valle es un pueblo pequeño, pero cuidamos bien a los nuestros». «¿Los nuestros?». Emiliano la miró con curiosidad. «Pero yo no soy de aquí». «Ahora sí», respondió ella con una sonrisa. «Mientras estés aquí, eres parte de nosotros». Esa simple declaración le provocó una extraña sensación de calidez en el pecho. Camila le acercó la taza de café, y cuando sus dedos se rozaron al tomarla, sintió una corriente eléctrica que no supo cómo interpretar. «Está endulzado con piloncillo», explicó ella. «Es como nos gusta aquí en el pueblo». El café tenía un sabor diferente a todo lo que recordaba haber probado antes. Más dulce, más auténtico. Mientras bebía, observó a Camila moverse por la habitación, ajustando las cortinas, revisando los medicamentos, realizando cada tarea con una gracia natural que lo hipnotizaba. «¿Tienes familia aquí?».
preguntó él, sorprendido por su propia curiosidad. Mi abuela. Ella me crió después de que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 12 años. Camila no desvió la mirada mientras hablaba. Estudié enfermería en Guadalajara, pero regresé aquí hace 5 años. Este pueblo me devolvió la paz. ¿Paz? La palabra resonó en la mente de Emiliano como algo desconocido. ¿Cómo es tener paz? Camila lo miró con una expresión curiosa, como si hubiera hecho una pregunta muy profunda. Es levantarse cada mañana sabiendo que tu día tiene propósito. Es poder dormir por las noches sin que tu conciencia te reproche nada. Es sentir que estás exactamente donde debes estar. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Esas palabras describían algo que él nunca había experimentado, algo que ni siquiera sabía que existía. Y tú lo tienes. Tienes paz. Por primera vez desde que había despertado, Camila apartó la mirada. La mayoría de los días, sí, pero todos tenemos fantasmas, Emiliano, incluso en los pueblos más tranquilos. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se abrió y entró un hombre mayor con bata blanca y una sonrisa paternal. «Nuestro paciente misterioso por fin despertó», exclamó el doctor Ramírez. «Camila me ha estado dando reportes muy positivos sobre tu progreso». Mientras el doctor lo examinaba, Emiliano no podía dejar de observar a Camila. Había algo en ella que lo tranquilizaba, que hacía que el vacío en su memoria se sintiera menos aterrador. Por primera vez en días se sintió seguro. Lo que no sabía era que Camila, mientras fingía organizar los medicamentos, luchaba contra sus propios demonios. Había reconocido ese rostro desde el momento en que lo trajeron a la clínica. Emiliano Rivas Ortega, el hombre que había destruido su futuro 5 años atrás, sin siquiera molestarse en conocer su nombre. Una semana después del accidente, Emiliano podía caminar por los pasillos de la clínica sin marearse. Sus costillas aún le dolían, pero el doctor Ramírez había dicho que podía salir a tomar aire fresco siempre y cuando Camila lo acompañara. Era una tarde de octubre, y el sol de San Cristóbal del Valle tenía esa calidad dorada que solo se encuentra en los pueblos mágicos de México. «¿Siempre es tan silencioso aquí?», preguntó Emiliano mientras caminaban por la plaza Benito Juárez. Camila sonrió, observando cómo él miraba todo con los ojos de un niño que ve el mundo por primera vez. «Depende de la hora. En las mañanas, las señoras vienen al mercado. En las tardes, los niños juegan fútbol en la cancha. Y en las noches, los enamorados se sientan en las bancas a verse a los ojos. ¿Y tú? ¿Tienes algún enamorado que venga a verte a los ojos?». La pregunta surgió de manera tan natural que Emiliano se sorprendió a sí mismo. Camila se detuvo junto a la fuente central, donde el agua caía en cascadas suaves sobre piedras gastadas por el tiempo. «Hace tiempo que no», respondió ella, evitando su mirada. «El amor es un lujo que no todos podemos permitirnos». «¿Un lujo?». Emiliano se sentó en el borde de la fuente. «Siempre pensé que el amor era gratis». «El amor, tal vez, pero la confianza, esa sí cuesta mucho. Y cuando alguien la rompe, es muy difícil volver a construirla». Había una tristeza en su voz que hizo que Emiliano quisiera preguntarle más, pero algo en su expresión le decía que no insistiera. En lugar de eso, observó a los niños que jugaban en la plaza, sus risas llenando el aire de una alegría que él no recordaba haber sentido nunca. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Camila después de un momento. «Por supuesto. ¿Qué es lo primero que recuerdas?». «Me refiero a tu vida antes del accidente». Emiliano cerró los ojos, tratando de hurgar en la neblina de su memoria. «Recuerdo oficinas. Muchas oficinas con ventanas enormes, reuniones interminables. El sonido del teléfono sonando constantemente». Abrió los ojos, pero no recuerdo rostros específicos, no recuerdo si era feliz o no. «¿Qué sientes cuando piensas en eso?». «Vacío», respondió él sin dudar, como si hubiera vivido la vida de otra persona. Camila se sentó junto a él, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera percibir su perfume,
una mezcla sutil de lavanda y algo más que no podía identificar. Tal vez el accidente fue una oportunidad, dijo ella suavemente. Una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Emiliano la miró con curiosidad. ¿Tú crees que es posible? Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Incluso aquellos que ¿qué? Incluso aquellos que han cometido errores. Terminó ella, pero había algo forzado en su voz. En ese momento, una mujer mayor se acercó a ellos. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante y usaba un vestido floreado que le daba un aire de abuela de pueblo. «Camila, mi niña, ¿no me vas a presentar a tu amigo?» «Abuela», dijo Camila poniéndose de pie. «Él es Emiliano, el paciente del que te hablé». «Ah, el joven del accidente». La abuela extendió su mano hacia Emiliano. «Soy Esperanza Méndez, pero puedes llamarme Doña Esperanza». «Es un placer conocerla, señora», respondió Emiliano, notando inmediatamente la firmeza de su apretón de manos. «Camila me ha dicho que no recuerdas a tu familia. Debe ser muy difícil para ti». «Lo es», admitió él, «pero su nieta ha sido muy amable conmigo. No sé qué habría hecho sin ella». Doña Esperanza intercambió una mirada significativa con Camila, una de esas comunicaciones silenciosas que solo existen entre familiares muy cercanos. «Bueno, mientras recuperas la memoria, eres bienvenido en nuestra casa. Camila cocina mejor que su abuela, aunque no se lo voy a decir a ella». «¡Abuela!», protestó Camila, pero había una sonrisa en su rostro. «¿En serio?». Emiliano miró a Camila con renovado interés. «¿Qué cocinas?» «Comida casera, nada fancy. Mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil». «No sé qué es nada de eso», dijo Emiliano riéndose, «pero suena delicioso». Doña Esperanza observó la interacción entre su nieta y el desconocido con ojos sagaces. Había algo en la forma en que Camila evitaba la mirada directa de Emiliano, algo en la tensión de sus hombros cuando él se acercaba demasiado. «Emiliano», dijo la anciana de repente, «¿te molestaría si te hago una pregunta personal?» «Para nada, señora». «¿Sientes que eres una buena persona?» La pregunta tomó a Emiliano completamente desprevenido. Camila también parecía sorprendida por la directa interrogación de su abuela. «Yo no lo sé», respondió él honestamente. «No recuerdo lo suficiente de mi vida anterior para saberlo, pero me gustaría serlo. Me gustaría ser el tipo de persona que merece la bondad que ustedes me han mostrado». Doña Esperanza asintió lentamente, como si hubiera obtenido la respuesta que esperaba. «A veces, mijo, las segundas oportunidades nos llegan disfrazadas de tragedias. El truco está en reconocerlas y aprovecharlas». Mientras regresaban a la clínica, Emiliano no podía dejar de pensar en las palabras de Doña Esperanza. Había algo profético en ellas, como si la anciana supiera algo que él no sabía. Camila caminaba a su lado en silencio, luchando contra el nudo que se había formado en su garganta. Cada día que pasaba, cada sonrisa genuina de Emiliano, cada momento de vulnerabilidad que compartía con ella, hacía más difícil recordar por qué había decidido odiarlo. El hombre que caminaba junto a ella no era el ejecutivo frío y calculador que había arruinado su futuro. Era alguien completamente diferente, alguien que preguntaba por el dolor ajeno, que se preocupaba por conocer los sueños de una enfermera de pueblo. Pero, ¿qué pasaría cuando recuperara la memoria? ¿Volvería a ser el mismo Emiliano Rivas Ortega que había firmado su despido sin siquiera mirarla a los ojos? 2 semanas después del accidente, Emiliano recibió el alta médica. El doctor Ramírez había sido claro. Su recuperación física era excelente, pero la amnesia podía durar semanas o incluso meses. Mientras tanto, necesitaba un lugar donde quedarse, y doña Esperanza había insistido en que se alojara en su casa. «No es gran cosa», dijo Camila mientras lo guiaba por las calles empedradas hacia su hogar.
pero es cómoda, y la abuela hace el mejor café de todo San Cristóbal. La casa de los Méndez era una construcción colonial de una planta, pintada de amarillo claro, con marcos verdes en las ventanas. Tenía un pequeño jardín al frente donde crecían bugambilias moradas y un limonero que llenaba el aire con su fragancia cítrica. «Es perfecta», dijo Emiliano, y lo decía en serio. Había algo en la simplicidad de la casa que lo tranquilizaba. Mientras seguía a Camila por el corredor interior, adornado con macetas de geranios y fotografías familiares, sintió una extraña sensación de pertenencia. «Esta será tu habitación», anunció ella, abriendo una puerta que daba a un cuarto pequeño, pero acogedor. Era de mi abuelo. Murió hace 10 años, pero la abuela mantiene todo tal como él lo dejó. La habitación tenía una cama individual con una colcha tejida a mano, un escritorio de madera oscura junto a la ventana y estantes llenos de libros. Emiliano se acercó a examinar los títulos: obras de poesía mexicana, novelas de la Revolución, biografías de héroes patrios. «Tu abuelo era un hombre culto», comentó, tomando un volumen de poemas de Octavio Paz. «Era maestro de primaria», explicó Camila con orgullo. «Decía que un pueblo sin educación era como un jardín sin agua». «¿Tú también querías ser maestra?» Camila se tensó ligeramente, pero trató de disimularlo organizando innecesariamente las cortinas. «Cuando era niña, sí. Pero la vida tiene otros planes para uno». «¿Qué planes tenía para ti?» «Estudié enfermería en Guadalajara. Trabajé en la ciudad por un tiempo, pero las cosas no salieron como esperaba». Había algo en su voz que sugería una historia más compleja, pero Emiliano no quiso presionar. En las semanas que llevaba conociéndola, había aprendido a leer sus silencios. «¿Te arrepientes de haber regresado?» «No», respondió ella, y esta vez su voz sonó más firme. «San Cristóbal me devolvió la tranquilidad. Aquí puedo ayudar a la gente sin complicaciones». Esa noche, durante la cena, doña Esperanza sirvió mole poblano con pollo, arroz rojo y tortillas recién hechas. Emiliano probó cada bocado como si fuera la primera vez que comía comida mexicana auténtica. «¿Realmente no recuerdas haber comido mole antes?», preguntó la anciana, observando su expresión de asombro. «No, es decir, sé que he comido comida mexicana, pero no como esta. Esto sabe a casa». Camila y su abuela intercambiaron una mirada. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre, claramente acostumbrado a una vida de privilegios, disfrutar de la sencillez de una cena familiar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo doña Esperanza mientras servía café de olla. «¿Has tenido algún sueño?» «A veces, los recuerdos regresan primero en sueños». Emiliano reflexionó un momento. «Sí, he tenido algunos, pero son extraños. Veo oficinas enormes con ventanas de cristal, reuniones donde todos usan trajes caros. Me veo a mí mismo firmando papeles, tomando decisiones que afectan a mucha gente. Pero en los sueños me siento vacío, como si todo fuera una actuación». «¿Y hay personas en esos sueños?» «Sí, pero no puedo ver sus rostros claramente. Solo recuerdo que me sentía muy solo». Camila dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, haciendo que el café se derramara ligeramente. «Perdón», murmuró limpiando el derrame con una servilleta. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano notando su nerviosismo. «Sí, solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Después de la cena, Camila salió al pequeño patio trasero de la casa. Emiliano la siguió, encontrándola sentada en un banco de madera bajo el limonero, mirando las estrellas. «¿Puedo acompañarte?». Ella asintió sin mirarlo. La noche estaba silenciosa, solo interrumpida por el canto de los grillos y el murmullo distante de la fuente en la plaza. «Camila, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». ¿Alguna vez has tenido la sensación de que conoces a alguien, pero no puedes recordar de dónde? El corazón de Camila se aceleró, pero mantuvo su voz calmada. ¿Por qué lo preguntas? Contigo. Desde que desperté en la clínica, he tenido la sensación de que hay algo familiar en ti.
No tu rostro exactamente, sino tu presencia, como si mi alma te reconociera, aunque mi mente no pueda recordar. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Él tenía razón, de alguna manera. Había una conexión entre ellos, pero no la que él imaginaba. A veces, las almas se reconocen sin necesidad de memorias, dijo ella suavemente. Mi abuela dice que existen encuentros que trascienden el tiempo y las circunstancias. ¿Tú crees eso? Creo que algunas personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. No siempre de la manera que esperamos, pero llegan. Emiliano se acercó un poco más en el banco y ella no se apartó. ¿Tú me necesitabas?, preguntó él. La pregunta la tomó desprevenida. Lo había necesitado. Durante 5 años había vivido con el dolor de lo que él le había hecho, pero ahora, viéndolo vulnerable y genuinamente preocupado por su bienestar, se preguntaba si no había necesitado esta oportunidad de verlo como un ser humano completo. Tal vez, respondió honestamente, tal vez los dos nos necesitábamos. Esa noche, Emiliano se quedó despierto mucho tiempo, mirando por la ventana de su habitación hacia las luces tenues del pueblo. Por primera vez desde que había despertado, no se sentía ansioso por recuperar su memoria. La vida que había construido en San Cristóbal, por simple que fuera, le parecía más real que cualquier recuerdo borroso de oficinas y reuniones. En la habitación de al lado, Camila también estaba despierta, luchando contra la culpa que la carcomía. Cada día que pasaba sin decirle la verdad, se volvía más difícil imaginar cómo reaccionaría él cuando finalmente supiera quién era ella realmente. Un mes después de su llegada a San Cristóbal del Valle, Emiliano había encontrado su rutina. Las mañanas las pasaba ayudando en la clínica, organizando medicamentos y conversando con los pacientes. Las tardes las dedicaba a caminar por el pueblo con Camila, descubriendo rincones que parecían sacados de un cuento de hadas. Y las noches las compartía con doña Esperanza, escuchando historias del pueblo mientras bebían café de olla. Era un martes de noviembre cuando todo cambió. Emiliano estaba en la farmacia de la clínica, contando vendas, cuando un dolor punzante le atravesó la cabeza. Por un momento, las imágenes se volvieron borrosas, y en su mente apareció un destello, una oficina lujosa con vista al Cerro de la Silla en Monterrey, un escritorio de caoba, una secretaria entregándole una carpeta. ¿Estás bien? Camila había aparecido a su lado, con la preocupación pintada en el rostro. Creo que recordé algo, murmuró él, llevándose una mano a la frente. Una oficina. Era mía, creo. El corazón de Camila se detuvo por un segundo. ¿Estaba empezando a recuperar la memoria? ¿Qué más recuerdas? Nada más claro, solo la sensación de que era un lugar importante para mí. La miró con ojos inquisitivos. ¿Crees que es buena señal? El doctor Ramírez dice que la memoria puede regresar por fragmentos, respondió ella, tratando de mantener la voz calmada. Es parte normal del proceso de recuperación. Esa tarde, mientras paseaban por la plaza, Emiliano parecía más pensativo que de costumbre. Se detuvieron frente a la iglesia de San Cristóbal, una construcción del siglo XVIII con una fachada barroca que resplandecía bajo el sol dorado del atardecer. «Puedo confesarte algo», dijo él de repente. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Había recordado algo más? Por supuesto. No estoy seguro de querer recuperar completamente la memoria. La confesión la tomó por sorpresa. ¿Por qué dices eso? Emiliano se sentó en los escalones de la iglesia, mirando hacia la plaza donde los niños jugaban fútbol mientras sus madres conversaban en las bancas. Porque tengo miedo de que el hombre que era antes no me guste. En mis sueños veo a alguien que vive rodeado de lujo pero completamente solo. Alguien que toma decisiones pensando solo en números y ganancias, sin considerar a las personas que pueden resultar lastimadas. Cada palabra era como una daga en el corazón de Camila.
Él estaba describiendo exactamente al hombre que había destruido su futuro, pero también estaba demostrando una capacidad de autorreflexión que ese hombre nunca había tenido. ¿Y si fueras esa persona? ¿Qué harías? No lo sé, admitió él. Supongo que trataría de enmendar mis errores. Pero ¿cómo compensas el daño que has causado cuando ni siquiera recuerdas haberlo hecho? Camila luchó contra el impulso de contarle todo en ese momento. Sería tan fácil decir, puedes empezar conmigo. Puedes empezar disculpándote por lo que me hiciste. Pero algo la detuvo. Tal vez era la vulnerabilidad en su voz, o tal vez era el miedo de perder al hombre gentil que había llegado a conocer. Creo que la intención de enmendar ya es un paso importante, dijo finalmente. No todos son capaces de reconocer que pueden haber hecho daño. ¿Tú crees que soy una buena persona, Camila? La pregunta la desarmó completamente. Lo miró a los ojos, esos mismos ojos que una vez la habían mirado con indiferencia mientras firmaba su despido, pero que ahora brillaban con una sinceridad que la conmovía hasta los huesos. Creo que eres la persona que eliges ser cada día, respondió. Y el hombre que conozco aquí, en San Cristóbal, es bueno, es amable, es compasivo, se preocupa por los demás. Incluso si antes no lo era, especialmente si antes no lo eras. Eso significaría que eres capaz de cambiar, de crecer. Emiliano se acercó a ella en los escalones hasta que sus rodillas se tocaron. Camila, hay algo que necesito decirte. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Había recordado algo sobre ella? ¿Qué es? Me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como mariposas delicadas. Camila sintió que todas las defensas que había construido se desmoronaban. Emiliano, sé que es complicado, continuó él. Sé que no recuerdo mi vida anterior, que tal vez tenga familia esperándome en algún lugar, pero no puedo negar lo que siento. Contigo he descubierto qué significa la paz, qué significa despertar cada mañana con ganas de vivir. Camila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó él con preocupación. ¿Dije algo malo? No, no es eso. Es que... Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. También me estoy enamorando de ti, y me da miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que cuando recuperes la memoria, te des cuenta de que no soy la persona adecuada para ti. Emiliano tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la sorprendió. Escúchame bien, Camila Herrera Méndez. No importa qué recuerde o qué deje de recordar. Lo que siento por ti no está en mi memoria, está en mi corazón. Y mi corazón sabe que eres exactamente la persona que necesito en mi vida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por primera vez en mi vida, o al menos en la vida que recuerdo, me siento completo. Antes del accidente, era como si viviera en una casa enorme y vacía. Contigo, me siento en casa. Cuando él la besó, suave y lentamente bajo las campanas de la iglesia que comenzaron a repicar las 6 de la tarde, Camila sintió que su mundo se reorganizaba completamente. Todo el dolor del pasado, toda la ira que había cargado durante 5 años, se desvanecía ante la ternura de ese momento. Pero cuando se separaron, la realidad volvió a golpearla. Él la amaba por quien era ahora, sin saber que ella era parte de su pasado. ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad? ¿Entendería por qué había guardado silencio o se sentiría traicionado? Esa noche, mientras cenaban con doña Esperanza, la anciana los observó con una sonrisa conocedora. «Se ven felices», comentó mientras servía flan de leche. «Lo somos, abuela», respondió Camila, pero había una nota de tristeza en su voz que no pasó desapercibida para la mujer mayor. Más tarde, cuando Emiliano se había retirado a su habitación, doña Esperanza se acercó a su nieta. «¿Cuándo le vas a decir la verdad?». Camila no se sorprendió. Su abuela siempre había sido demasiado perceptiva. «No sé si deba hacerlo. Él es feliz ahora. Somos felices». «Mija»,
Las relaciones construidas sobre secretos son como casas construidas sobre arena. Pueden verse hermosas, pero al primer viento fuerte se derrumban. La felicidad tiene una forma peculiar de hacer que el tiempo vuele. Diciembre llegó a San Cristóbal del Valle con un aire fresco que bajaba de las montañas y el aroma de ponche navideño que flotaba desde todas las casas del pueblo. Emiliano y Camila habían caído en una rutina de pareja que parecía tan natural como respirar. Las mañanas comenzaban con café compartido en el patio de Doña Esperanza, donde él había aprendido a preparar las tortillas mientras ella organizaba los medicamentos para la clínica. Las tardes las pasaban explorando los senderos que rodeaban el pueblo, donde Camila le había enseñado los nombres de todas las plantas medicinales que crecían silvestres. Era un domingo por la mañana cuando el primer fantasma del pasado tocó a su puerta. Emiliano estaba ayudando a Doña Esperanza a decorar el nacimiento navideño cuando sintió una extraña sensación, como si alguien lo observara. Al voltear hacia la ventana, vio a un hombre elegantemente vestido hablando con don Roberto, el dueño de la panadería, al otro lado de la calle. «¿Quién es ese hombre?», preguntó, notando que el extraño parecía estar preguntando por alguien. Doña Esperanza se acercó a la ventana y frunció el ceño. No lo había visto antes. Parece de la ciudad. El hombre llevaba un traje gris oscuro que contrastaba dramáticamente con la ropa sencilla de los habitantes del pueblo. Tenía un teléfono celular pegado a la oreja y gesticulaba con impaciencia mientras hablaba. «¿Dónde está Camila?», preguntó Emiliano de repente, sintiéndose inexplicablemente nervioso. «Fue al mercado por especias para la cena navideña. Debe estar regresando pronto». Como si sus palabras la hubieran invocado, Camila apareció en la esquina de la calle cargando una canasta llena de chiles secos y hierbas aromáticas. Emiliano notó el momento exacto en que ella vio al extraño. Su paso se ralentizó, su postura se tensó, y por un segundo su rostro se llenó de algo que parecía pánico. El hombre de traje también la había visto. Guardó su teléfono y se dirigió directamente hacia ella. «Disculpe, señorita», escuchó Emiliano que decía el extraño. «¿Podría ayudarme? Estoy buscando a alguien». Camila se detuvo, claramente reacia a entablar conversación. «¿A quién busca?» «A un hombre llamado Emiliano Rivas Ortega. Desapareció hace 2 meses después de un accidente automovilístico. Hemos estado rastreando su última ubicación conocida y creemos que pudo haber llegado a este pueblo». El mundo de Emiliano se tambaleó. Ese era su nombre completo, el nombre que había repetido una y otra vez durante sus primeros días en la clínica, pero que ahora sonaba extraño, viniendo de labios de un desconocido. «¿Y usted quién es?», preguntó Camila, y Emiliano pudo detectar la tensión en su voz, incluso desde la distancia. «Soy Joaquín Mendoza, investigador privado. La familia Rivas me contrató para encontrarlo. Es muy importante que lo localicemos». «¿Por qué? ¿Está en problemas?». «No, señorita. Todo lo contrario. Es heredero de una fortuna considerable y hay asuntos legales urgentes que requieren su atención». Emiliano sintió que las piernas le temblaban. ¿Heredero de una fortuna? ¿Familia Rivas? Los fragmentos de memoria que habían estado apareciendo esporádicamente de repente cobraron un nuevo significado. «No he visto a nadie que responda a esa descripción», mintió Camila, y Emiliano se sorprendió por la facilidad con que lo hizo. «Pero puedo preguntar en la clínica. A veces atendemos a gente que pasa de camino a otros pueblos. Se lo agradecería mucho. Aquí tiene mi tarjeta. Si sabe algo, cualquier cosa, por favor comuníquese conmigo de inmediato. La familia está muy preocupada». Cuando el investigador se alejó, Camila entró a la casa con paso acelerado. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «¿Todo bien, mija?», preguntó doña Esperanza. «Sí, abuela. Solo me dio dolor de cabeza el sol». Emiliano la estudió cuidadosamente. Había algo en su comportamiento que no encajaba.
La forma en que había mentido al investigador, la manera en que evitaba su mirada ahora. Camila, dijo suavemente, ese hombre estaba preguntando por mí. Ella se detuvo en seco, aún de espaldas a él. ¿Qué quieres decir? Emiliano Rivas Ortega, ese es mi nombre completo. Y él dijo que tengo familia, que hay asuntos legales urgentes. Finalmente, Camila se volteó para mirarlo. Había lágrimas en sus ojos. Emiliano, ¿sabías quién era yo? La pregunta salió más dura de lo que había pretendido. ¿Todo este tiempo has sabido quién soy? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Doña Esperanza, percibiendo la tensión, se excusó discretamente y salió al patio. Respóndeme, Camila, ¿sabías quién era yo? Sí, susurró ella, y la palabra cayó entre ellos como una bomba. Supe quién eras desde el momento en que te trajeron a la clínica. Emiliano sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su relación, todo lo que había sentido como auténtico y puro, de repente se veía contaminado por la mentira. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era tan simple. No era simple. Su voz subió de tono. ¿Qué no era simple sobre decirme mi propio nombre? ¿Sobre ayudarme a contactar a mi familia? Camila se acercó a él, con las manos extendidas como si quisiera tocarlo, pero él se apartó. Emiliano, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Que nuestra relación completa ha sido una mentira, que mientras yo me enamoraba de ti como un idiota, tú sabías exactamente quién era yo y decidiste ocultármelo. No fue así, gritó ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al principio sí, pero después... ¿Después qué? Después me enamoré de ti de verdad, del hombre que eres ahora, no del que eras antes. ¿Del que era antes? Emiliano la miró con ojos entrecerrados. ¿Qué significa eso? ¿Me conocías antes del accidente? Camila se dejó caer en una silla cubriéndose el rostro con las manos. Sí, te conocía. ¿De dónde? ¿Cómo? Trabajé para ti, hace 5 años, en Guadalajara, en uno de los hoteles de tu cadena. ¿Y qué pasó? Camila levantó la mirada y en sus ojos había un dolor tan profundo que por un momento la ira de Emiliano se desvaneció. Me despediste, sin darme la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Destruiste mi carrera y mi futuro con una sola firma. El mundo de Emiliano se volvió borroso. Fragmentos de memoria comenzaron a bombardearlo. Oficinas, reuniones, papeles para firmar. Y de repente, como un rayo, una imagen clara. Una joven con uniforme de empleada de hotel, parada frente a su escritorio, suplicando con los ojos mientras él firmaba un documento sin siquiera mirarla. Dios mío, murmuró, te recuerdo. La memoria regresó como una avalancha implacable. Emiliano se sentó pesadamente en el sofá, con las manos presionadas contra las sienes, mientras las imágenes se agolpaban en su mente con claridad despiadada. Hotel Guadalajara Ortega, piso ejecutivo, su oficina con vista a la catedral. Él tenía 27 años y acababa de ser promovido a director regional. Estaba decidido a demostrar que merecía el puesto, que no era solo el hijo del dueño. Y entonces la vio. Camila Herrera, de 22 años, uniforme de empleada perfectamente planchado, ojos llenos de lágrimas contenidas. Había sido acusada de robar dinero del registro de la recepción. $500 habían desaparecido durante su turno. Por favor, señor Rivas, recordó su voz temblorosa. Yo no tomé ese dinero. Sé que las cámaras no funcionaban esa noche, pero tiene que creerme. Estoy estudiando enfermería. Necesito este trabajo para pagar mis estudios. Y él, el joven ejecutivo ambicioso que quería demostrar autoridad, había firmado su despido sin siquiera investigar más, sin escuchar sus argumentos, sin darle el beneficio de la duda. Ya lo recuerdo todo, dijo Emiliano en voz baja, sin levantar la mirada. Lo recuerdo todo, Camila. Ella se había quedado de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. ¿Recuerdas que después se descubrió que había sido Marco, el supervisor de turno? Preguntó con voz quebrada.
¿Recuerdas que cuando quisiste contactarme para disculparte, yo ya había tenido que abandonar la universidad y regresar aquí? Emiliano cerró los ojos. Sí, lo recordaba. Había descubierto la verdad 3 semanas después, cuando revisando las grabaciones de seguridad de otros días, encontró a Marco tomando dinero del registro. Había tratado de localizar a Camila para ofrecerle su trabajo de vuelta, para disculparse, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. «Traté de encontrarte», murmuró. 2 años después, su voz se endureció. Para entonces, yo ya había perdido mi lugar en la universidad. Había perdido mi beca. Había perdido mis sueños de ser enfermera registrada en un hospital grande. Tuve que empezar de cero aquí, en un pueblo donde nadie me conocía. «Camila, ¿sabes lo que se siente?», lo interrumpió, volteándose para mirarlo con ojos brillantes de dolor. «¿Sabes lo que se siente que alguien destruya tu futuro con una firma sin siquiera mirarte a los ojos?» Emiliano se puso de pie, queriendo acercarse a ella, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía. «Tienes razón, fui un cobarde, fui injusto, pero no entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando llegué aquí? ¿Por qué cuidaste de mí? Porque cuando te vi inconsciente en esa cama de hospital, no vi al ejecutivo arrogante que firmó mi despido. Vi a un ser humano herido que necesitaba ayuda». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Y después, cuando despertaste sin memoria, cuando comenzaste a ser diferente, ¿diferente cómo? Amable, considerado, te preocupabas por el dolor de otros, preguntabas por los pacientes de la clínica, ayudabas a doña Carmen con sus medicamentos, jugabas con los niños de la plaza». Su voz se quebró. «Eras todo lo que yo había esperado que fueras 5 años atrás». Emiliano sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. «Entonces, ¿me amaste por lo que podía llegar a ser, no por lo que soy?» «No», gritó ella. «Te amé por quien eres ahora, pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que cuando recuperaras la memoria, volvieras a ser el hombre que fue capaz de destruir la vida de alguien sin pensarlo 2 veces». El silencio que siguió fue devastador. Emiliano se miró las manos, recordando cómo habían firmado tantos documentos, tomado tantas decisiones que afectaban vidas humanas como si fueran simples números en una hoja de cálculo. «Tenías razón en tener miedo», dijo finalmente, «porque ese hombre que era antes, ese soy yo. Esos recuerdos, esas decisiones son mías». «No», susurró Camila, «no eres él. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque el hombre que era antes nunca habría preguntado si era una buena persona. Nunca se habría preocupado por el dolor que había causado». Emiliano se acercó a la ventana, viendo al investigador privado que aún rondaba por la plaza, mostrando su fotografía a los comerciantes. «Tengo que irme», dijo de repente. «¿Qué?» «Tengo que irme de San Cristóbal. Tengo una familia que me está buscando, responsabilidades que he abandonado. Y tú mereces estar con alguien que no te haya lastimado». «Emiliano, no. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?» Se volteó para mirarla. «Que me enamoré de ti creyendo que era la primera vez que te veía, que todo lo que sentí era puro y nuevo. Pero resulta que tú ya habías pagado el precio de conocerme». Camila se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «Lo que sentimos es real. Lo que construimos aquí es real. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber si me amas o si solo amas la posibilidad de que sea mejor de lo que era?» «Porque te elegí todos los días», respondió ella con voz firme. «Incluso sabiendo quién eras, incluso cargando con el dolor de lo que me hiciste, te elegí todos los días. Eso no se hace por lástima o por esperanza, se hace por amor». En ese momento, doña Esperanza entró por la puerta trasera, fingiendo no notar las lágrimas en los rostros de ambos. «Mijos, ese hombre de la ciudad sigue haciendo preguntas por toda la plaza. Creo que ya es hora de que decidan qué van a hacer». Emiliano miró a las 2 mujeres que habían dado sentido a su vida durante los últimos meses. Una parte de él quería quedarse.
Quería seguir viviendo en esa burbuja de simplicidad y amor auténtico. Pero otra parte, la parte que había recordado quién era realmente, sabía que no podía escapar para siempre de sus responsabilidades. Voy a hablar con él, decidió. Voy a decirle quién soy. ¿Y después? Preguntó Camila. Después tengo que regresar a mi vida real. Y tú tienes que decidir si puedes perdonar al hombre que fui, para poder amar al hombre que quiero llegar a ser. El encuentro con Joaquín Mendoza se llevó a cabo en la pequeña oficina del presidente municipal, el único lugar en San Cristóbal del Valle que tenía la formalidad suficiente para una reunión de negocios. Emiliano había pedido a Camila que lo acompañara, no solo por apoyo moral, sino porque necesitaba que ella escuchara todo lo que estaba a punto de descubrir sobre su vida anterior. «Señor Rivas», dijo Mendoza claramente aliviado mientras extendía su mano, «su familia estará muy agradecida de saber que está vivo y bien». «¿Mi familia?» Emiliano se sentó frente al investigador. «Lo siento, pero la amnesia... aún hay muchas cosas que no recuerdo claramente». «Por supuesto. Permítame ponerse al día». Mendoza abrió un portafolio y extrajo varios documentos. Sus padres son Eduardo Rivas Santana y Mercedes Ortega de Rivas. Su hermana Sofía ha estado coordinando la búsqueda. Usted es el heredero principal de Hoteles Ortega, una cadena con propiedades en todo México y el Caribe. Camila observó cómo el rostro de Emiliano se ensombrecía con cada detalle. Los recuerdos regresaban como piezas de un rompecabezas que no quería completar. «¿Y por qué es tan urgente que regrese?», preguntó Emiliano. «Su padre tuvo un infarto hace 3 semanas. Está estable, pero los médicos dicen que necesita reducir su estrés. La junta directiva está presionando para que nombre un sucesor oficial. Sin usted presente, hay una lucha de poder entre los accionistas minoritarios». «¿Mi padre está bien?». La preocupación genuina en la voz de Emiliano sorprendió a Camila. «Físicamente, sí, pero está muy preocupado por usted y por el futuro de la empresa. Según su hermana, no ha tenido una noche de sueño tranquilo desde que usted desapareció». Emiliano miró a Camila, buscando alguna señal en sus ojos sobre qué debía hacer. Ella le tomó la mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. «Hay algo más», continuó Mendoza. «Durante su ausencia han surgido algunas irregularidades en las finanzas de la empresa. Nada criminal, pero decisiones cuestionables tomadas por el Consejo Temporal. Su presencia es necesaria para restaurar el orden». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Despidos masivos sin compensación adecuada, cancelación de programas de responsabilidad social, reducción de beneficios para empleados». Mendoza revisó sus notas. Su asistente personal, Carmen Vázquez, ha estado documentando todo para presentarle un informe completo. Cada palabra era como una bofetada para Emiliano. La empresa que había heredado de sus abuelos, construida sobre valores familiares y respeto por los empleados, estaba siendo destruida por la ambición de personas sin escrúpulos. «¿Cuándo necesita que regrese?», preguntó finalmente. «Idealmente, hoy mismo». «Tengo un avión privado esperando en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Podríamos estar en Monterrey esta noche?». Emiliano sintió que el mundo se movía demasiado rápido. Hace una hora estaba decorando un nacimiento navideño con Doña Esperanza, planeando una cena tranquila con la mujer que amaba. Ahora se enfrentaba a la realidad de ser el heredero de un imperio empresarial en crisis. «¿Puedo tener un momento para pensarlo?». «Por supuesto, pero no mucho tiempo. Cada día que pasa, la situación empeora». Cuando Mendoza salió para hacer llamadas telefónicas, Emiliano y Camila se quedaron solos en la oficina. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. «Tienes que ir», dijo Camila finalmente. «¿Tú crees? Tu padre te necesita. Tu empresa necesita tu liderazgo. Y por lo que dice este hombre, hay muchas personas cuyo sustento depende de las decisiones que tomes». «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?». Camila se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos, como había hecho tantas veces durante esos meses de felicidad.
Nosotros estaremos bien, pero solo si tú puedes vivir en paz contigo mismo, y no podrás hacerlo sabiendo que abandonaste a tu familia cuando más te necesitaban. No quiero perderte. No me vas a perder, susurró ella, pero necesito tiempo para procesar todo esto, para entender qué significa que el hombre del que me enamoré sea también el hombre que una vez me lastimó tanto. ¿Y si regreso siendo la misma persona que era antes? ¿Y si este tiempo en San Cristóbal fue solo una pausa temporal de quien realmente soy? Entonces sabré que me equivoqué sobre ti, respondió ella con una sonrisa triste. Pero no creo que eso pase. Creo que lo que descubriste aquí, la capacidad de amar y ser amado, eso no se puede desaprender. Mendoza regresó con una expresión urgente. Señor Rivas, acabo de hablar con su hermana. Su padre ha tenido otro episodio. No es grave, pero los médicos insisten en que necesita verlo pronto. La decisión se tomó sola. Emiliano se levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad, asentándose sobre sus hombros como un manto familiar, pero no deseado. Necesito hacer mis maletas y despedirme de doña Esperanza. Por supuesto, el coche estará listo en 1 hora. De regreso en la Casa Amarilla, Emiliano empacó sus pocas pertenencias mientras doña Esperanza preparaba un termo de café y tacos para el viaje. Había una tristeza ceremonial en esos últimos preparativos, como si todos supieran que nada volvería a ser igual. ¿Regresarás?, preguntó la anciana mientras envolvía los tacos en papel de aluminio. No lo sé, doña Esperanza. Quisiera prometerle que sí, pero no sería honesto. Los hombres que prometen siempre regresar casi nunca lo hacen, dijo ella sabiamente. Los que regresan de verdad son los que se van sin prometerlo. Camila lo acompañó hasta el coche que Mendoza había conseguido. En la plaza, varios habitantes del pueblo se habían reunido para despedirse. Don Roberto le entregó pan dulce. La señora García le dio una imagen de la Virgen de Guadalupe y los niños con quienes había jugado fútbol le regalaron dibujos. «Te van a extrañar», dijo Camila observando la escena. «Y yo los voy a extrañar a todos, especialmente a ti». Cuando llegó el momento del último abrazo, ninguno de los dos quiso soltarse. «Prométeme algo», susurró Camila en su oído. «Lo que sea. Prométeme que no te vas a convertir en el hombre que solías ser. Prométeme que recordarás lo que aprendiste aquí sobre ser feliz con las cosas simples. Te lo prometo. Y prométeme que si algún día decides regresar, será porque realmente me amas, no por culpa o por nostalgia. También te lo prometo». Mientras el coche se alejaba por la carretera que lo había traído a San Cristóbal del Valle, Emiliano vio por el espejo retrovisor cómo Camila se hacía más pequeña hasta desaparecer. Llevaba en el corazón la esperanza de que el hombre que había aprendido a ser en ese pueblo pudiera sobrevivir en el mundo al que regresaba. El Hospital San José de Monterrey recibió a Emiliano con el aroma antiséptico y el murmullo constante que había aprendido a asociar con los lugares donde la vida se debate entre la esperanza y el miedo. Pero este no era la pequeña clínica de San Cristóbal, donde Camila conocía a cada paciente por su nombre. Aquí todo era impersonal, eficiente, frío. Su hermana Sofía lo esperaba en el lobby, y cuando lo vio, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «Emiliano, gracias a Dios que estás bien», lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. «Pensamos que estabas muerto. El coche quedó completamente destruido». «Estoy bien, Sofía. ¿Cómo está papá?» «Débil, pero mejor desde que supo que te habían encontrado». Lo miró detenidamente. «Te ves diferente. Más delgado, pero también, no sé, más tranquilo». Mientras caminaban por los pasillos hacia la habitación de su padre, Emiliano notó cómo los empleados del hospital lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Obviamente sabían quién era: Emiliano Rivas Ortega, heredero de una de las fortunas más grandes del norte de México. Emiliano. Su padre se incorporó en la cama cuando lo vio entrar. Eduardo Rivas había envejecido notablemente en los últimos meses.
Su cabello, completamente gris ahora, enmarcaba un rostro más delgado y con nuevas líneas de preocupación. «Papá», Emiliano se acercó y tomó su mano. «Lo siento mucho. Siento haberte preocupado. ¿Dónde estuviste todos estos meses? El investigador dijo que tenías amnesia. En un pueblo llamado San Cristóbal del Valle. Perdí la memoria después del accidente, pero la gente de ahí me cuidó. ¿Y ahora la has recuperado completamente?» Emiliano dudó un momento. ¿Había recuperado la memoria o había recordado una versión de sí mismo que ya no quería ser? «Sí, papá, recuerdo todo». Eduardo estudió el rostro de su hijo con la mirada penetrante que había desarrollado después de décadas dirigiendo empresas. «Algo ha cambiado en ti. Tal vez». Emiliano se sentó en la silla junto a la cama. «Papá, necesito que me pongas al día sobre la empresa». Mendoza mencionó algunos problemas. La expresión de su padre se ensombreció. «Han sido meses difíciles, hijo. Sin ti aquí, la junta directiva tomó algunas decisiones cuestionables. Despidieron a Carmen, tu asistente, cuando trató de oponerse a los recortes de personal. Cancelaron los programas de becas universitarias para hijos de empleados. Redujeron los sueldos de las camaristas y el personal de limpieza». Cada palabra encendía una llama de indignación en el pecho de Emiliano. Recordó las historias que Camila le había contado sobre empleados hoteleros, madres solteras que dependían de esos trabajos para alimentar a sus hijos, estudiantes que pagaban su educación con esos sueldos. ¿Quién autorizó esas decisiones? Ricardo Salinas y los otros accionistas minoritarios. Argumentaron que eran medidas temporales para mantener la rentabilidad durante tu ausencia. ¿Temporales? Emiliano se puso de pie. «Papá, esas no son medidas temporales. Esa es la destrucción sistemática de todo lo que nuestros abuelos construyeron». Eduardo sonrió por primera vez desde que Emiliano había llegado. «Ahí está mi hijo. Me preocupaba que el accidente hubiera cambiado tu carácter». «Mi carácter sí cambió, papá, pero mis valores se fortalecieron». Al día siguiente, Emiliano se presentó en las oficinas corporativas de Hoteles Ortega en el distrito financiero de San Pedro Garza García. El edificio de 30 pisos, con su fachada de cristal y acero, se alzaba como un monumento al poder económico. Pero mientras subía en el elevador hacia el piso ejecutivo, no sintió el orgullo que solía sentir. En su lugar, pensó en la humildad de la clínica de San Cristóbal, donde la grandeza se medía por vidas salvadas, no por números en estados financieros. Carmen Vázquez, su antigua asistente, estaba esperándolo en el lobby del piso ejecutivo con una sonrisa cautelosa. «Señor Rivas, me alegra mucho verlo de vuelta. Carmen, ¿no te habían despedido?» «Sí, pero su hermana me regiren secretamente para mantener los archivos organizados y documentar todas las decisiones cuestionables que se tomaron en su ausencia». «Inteligente. ¿Tienes todo preparado para una reunión de emergencia de la junta directiva?» «Ya envié las convocatorias. Todos estarán aquí en 2 horas». Emiliano pasó esas 2 horas revisando informes, estados financieros y, más dolorosamente, las cartas de despido que habían sido enviadas a empleados de larga trayectoria. Muchos nombres le resultaban familiares, personas que había conocido desde niño, familias enteras que habían trabajado para los Hoteles Ortega durante generaciones. Cuando la junta directiva se reunió, la tensión en la sala de conferencias era palpable. Ricardo Salinas, un hombre de 50 años con el cabello engominado y un traje que costaba más que el salario anual de una camarera, se levantó para darle la bienvenida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Emiliano, qué alivio tenerte de vuelta. Hemos mantenido todo funcionando en tu ausencia». «¿Funcionando?» Emiliano no se molestó en sentarse. ¿Llamas funcionando a despedir a empleados leales sin compensación? ¿A cancelar programas de responsabilidad social que han sido el orgullo de esta empresa por décadas? Fueron medidas necesarias para mantener la rentabilidad durante la incertidumbre de tu ausencia.
¿Rentabilidad? Emiliano revisó los papeles frente a él. Veo aquí que se incrementaron los bonos ejecutivos mientras se reducían los salarios base. Eso también era una medida necesaria. El silencio incómodo que siguió le confirmó lo que había sospechado. Durante su ausencia, un grupo de directivos sin escrúpulos había usado la crisis para enriquecerse a costa de los empleados más vulnerables. «Efectivo inmediatamente», anunció Emiliano. «Ricardo Salinas y cualquier directivo que haya votado a favor de estos recortes están despedidos». «No puedes hacer eso», protestó Salinas. «Tenemos contratos, derechos como accionistas, y yo tengo el 51% de las acciones y la autoridad como CEO designado por mi padre. Pueden llevarlo a los tribunales si quieren, pero mientras tanto, salen de este edificio». Después de que los directivos desalojaran la sala, Emiliano se quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo él. En algún lugar de México, a varias horas de distancia, Camila estaría terminando su turno en la clínica, tal vez preparando la cena con doña Esperanza. Tomó su teléfono y marcó el número de la clínica de San Cristóbal. «Camila, soy yo. Emiliano, ¿estás bien? ¿Cómo está tu padre?» «Está mejor. Camila, tengo algo que decirte. Hoy despedí a varios ejecutivos por abusar de su poder con los empleados. Voy a reimplementar todos los programas sociales que cancelaron y voy a crear un fondo de compensación para los empleados que fueron despedidos injustamente». Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿Y por qué me cuentas esto?» «Porque quiero que sepas que el hombre que aprendió a amar en San Cristóbal del Valle no se perdió cuando regresó a Monterrey, que las lecciones que me enseñaste sobre la dignidad humana no fueron en vano». «Me alegra escuchar eso», respondió ella, y él pudo detectar la sonrisa en su voz. «Pero Emiliano, no hagas estos cambios por mí. Hazlos porque es lo correcto». «Los hago por ambas razones», respondió él. «Y Camila, te amo, no por culpa o nostalgia. Te amo porque me ayudaste a encontrar al hombre que realmente quiero ser». Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de cambios en Hoteles Ortega. Emiliano trabajaba 18 horas al día, reimplementando programas sociales, reinstalando empleados despedidos injustamente y estableciendo nuevas políticas que garantizaran que los abusos del pasado no se repitieran. Pero por las noches, solo en su penthouse de Monterrey, se sentía más vacío que nunca. Había hablado con Camila 3 veces por teléfono desde su regreso. Conversaciones breves, educadas, llenas de silencios incómodos. Ella le contaba sobre los pacientes de la clínica. Él le relataba los cambios en la empresa. Pero ninguno de los dos mencionaba lo que realmente importaba, si había un futuro para ellos. Era un viernes por la noche cuando Sofía entró a su oficina sin anunciarse. «Es hora de que vayas a casa», dijo, quitándole los documentos de las manos. «Aún tengo que revisar los contratos de los nuevos gerentes regionales». «Los contratos pueden esperar hasta el lunes. Tú no puedes seguir así». Emiliano se recostó en su silla, notando por primera vez en semanas el cansancio que había estado ignorando. «Así como un fantasma. Comes poco, duermes menos, y cuando crees que no te veo, tienes esa mirada perdida que se dirige hacia el sur. No sé de qué hablas. Hablo de que estás enamorado de alguien que vive en San Cristóbal del Valle, y en lugar de hacer algo al respecto, estás aquí enterrándote en trabajo como si fuera una penitencia». Emiliano suspiró, sabiendo que no podía ocultarle nada a su hermana. «Es complicado, Sofía. El amor siempre es complicado. Cuéntame». Por primera vez desde su regreso, Emiliano le contó toda la historia a alguien. Le habló de Camila, del pasado que los conectaba, del dolor que él había causado, del amor que habían encontrado y del miedo que ahora los separaba. «Déjame entender esto», dijo Sofía cuando él terminó. «Te enamoraste de una mujer que cuida de ti, sin saber que tú habías lastimado su futuro años atrás. Cuando te enfrentaste a tu pasado, en lugar de huir, ella te ayudó a convertirte en una mejor persona.
Y ahora estás aquí, miserable, porque tienes miedo de que no puedas ser digno de su amor. Cuando lo dices así, suena simple. Porque es simple, hermano. La pregunta no es si mereces su amor. La pregunta es si vas a luchar por él. Esa noche, Emiliano no durmió. Se quedó de pie en el balcón de su penthouse, mirando las luces de la ciudad y pensando en las palabras de su hermana. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Carmen, dijo por el interfón, cancela todas mis citas del lunes y comunícate con el arquitecto principal. Quiero que venga esta tarde. 3 horas después, Emiliano se encontraba con Roberto Méndez, el arquitecto más prestigioso de México, mostrándole planes y fotografías que había estado preparando durante semanas. ¿Un centro de salud comunitario?, preguntó Méndez, revisando los documentos. Es un proyecto ambicioso para un pueblo tan pequeño. No es solo un centro de salud. Quiero que incluya una escuela de enfermería, laboratorios completamente equipados y viviendas para estudiantes becados. Emiliano señaló el terreno en las fotografías. Este terreno está disponible a las afueras de San Cristóbal del Valle, y esto es para la comunidad, pero especialmente para una enfermera extraordinaria que merece tener la oportunidad de formar a la próxima generación de profesionales de la salud. El arquitecto sonrió, reconociendo el brillo en los ojos de Emiliano. ¿Hay alguna fecha límite específica? La ceremonia de inauguración debe ser el 14 de febrero, día de San Valentín. Mientras tanto, en San Cristóbal del Valle, Camila había caído en su propia rutina de melancolía. Trabajaba en la clínica durante el día, cuidaba de doña Esperanza por las tardes, y por las noches se sentaba en el banco bajo el limonero, recordando las conversaciones que había compartido ahí con Emiliano. ¿Vas a seguir suspirando toda la vida?, le preguntó su abuela una noche mientras tomaban té de manzanilla. No estoy suspirando, abuela. Mija, llevas 2 meses suspirando tan fuerte que has asustado a los grillos. Camila no pudo evitar sonreír. Lo extraño, abuela. Extraño al hombre que conocí aquí, pero tengo miedo de que ese hombre solo existiera porque no recordaba quién era realmente. ¿Y qué te dice tu corazón? Mi corazón dice que el amor que sentí era real, pero mi cabeza dice que tal vez solo me enamoré de una ilusión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu corazón y tu cabeza? ¿Cuál? Tu corazón conoció a Emiliano durante meses. Tu cabeza solo conoce los miedos que tú misma has creado. Esa misma noche, Camila recibió una llamada inesperada del doctor Ramírez. Camila, necesito que vengas a la clínica. Ha llegado un equipo de la ciudad para hacer unas mediciones. ¿Mediciones de qué? No lo sé, pero mencionaron algo sobre construcción y mejoras a la infraestructura médica del pueblo. Cuando Camila llegó a la clínica, encontró a 3 hombres con trajes elegantes y equipos de medición, acompañados por el presidente municipal y varios habitantes curiosos del pueblo. Disculpen, se acercó al grupo. Soy Camila Herrera, enfermera a cargo. ¿Puedo saber qué están haciendo? Uno de los hombres se adelantó con una sonrisa profesional. Señorita Herrera, qué coincidencia. Precisamente necesitábamos hablar con usted. Soy el ingeniero Martínez, de Constructora Rivas. Estamos aquí por órdenes del señor Emiliano Rivas Ortega para evaluar la viabilidad de construir un centro médico de última generación en San Cristóbal del Valle. El corazón de Camila se detuvo por un segundo. ¿Un centro médico? Con escuela de enfermería incluida. El señor Rivas fue muy específico sobre eso. Dijo que quería que la mejor enfermera del pueblo pudiera dirigir el programa educativo. Camila sintió las lágrimas asomando a sus ojos. Alrededor de ella, los habitantes del pueblo comenzaron a murmurar con emoción. Don Roberto, la señora García, los niños que habían jugado con Emiliano, todos entendían lo que esto significaba para su comunidad. ¿Y cuándo comenzaría la construcción?, preguntó con voz temblorosa. La semana que viene, si usted da su aprobación como coordinadora médica del proyecto. Esa noche Camila se sentó bajo el limonero con el teléfono en las manos, debatiéndose entre llamarlo o no. Finalmente marcó el número que se sabía de memoria.
Emiliano. Camila. Su voz sonó sorprendida pero cálida. ¿Cómo estás? Vinieron unos ingenieros al pueblo hoy. Ah, hubo una pausa. ¿Y qué opinas del proyecto? Opino que es lo más hermoso que alguien ha hecho jamás por esta comunidad, pero no entiendo por qué lo haces. ¿No lo entiendes? ¿Es por culpa? ¿Para compensar lo que me hiciste en el pasado? No, Camila, no es por culpa. Entonces, es por amor. Porque quiero que tengas todo lo que mereces. Porque quiero que San Cristóbal del Valle tenga la mejor clínica del país, dirigida por la mejor enfermera que conozco, Emiliano. Y porque espero que cuando esté terminado, me permitas ir a la ceremonia de inauguración, para verte dirigir algo que realmente mereces dirigir. Los siguientes 3 meses transformaron San Cristóbal del Valle de maneras que nadie había imaginado. La construcción del Centro Médico Comunitario Esperanza, nombre que Emiliano había elegido en honor a Doña Esperanza, se convirtió en el proyecto más ambicioso que el pueblo había visto jamás. Camila dividía su tiempo entre supervisar la construcción, mantener funcionando la clínica vieja y diseñar el currículo para la escuela de enfermería. Era un trabajo exhaustivo, pero que la llenaba de una energía que no había sentido desde sus días de estudiante en Guadalajara. Emiliano visitaba el pueblo cada 2 semanas, pero las visitas eran estrictamente profesionales. Se reunía con los contratistas, revisaba los planos con Camila y se marchaba el mismo día. Cada encuentro era una mezcla de alegría y dolor para ambos. La alegría de verse, el dolor de mantener las distancias. Era un miércoles de marzo cuando todo cambió. Camila estaba revisando la instalación de equipos médicos en el ala de emergencias cuando escuchó voces familiares en el estacionamiento. Se asomó por la ventana y vio a Emiliano conversando animadamente con un grupo de personas que no reconocía. Una mujer elegante de unos 60 años, un hombre mayor con bastón y una joven que se parecía notablemente a Emiliano. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó a María, la enfermera auxiliar que la acompañaba. Creo que es la familia del señor Rivas. Los vi llegar en 3 camionetas muy lujosas. El corazón de Camila se aceleró. ¿Por qué Emiliano había traído a su familia al pueblo? ¿Era una buena señal o una despedida formal? Media hora después, Emiliano entró al centro acompañado por sus padres y su hermana. Camila, dijo él con una sonrisa que no había visto en meses. Quiero presentarte a mi familia. Papá, mamá, Sofía. Ella es Camila Herrera, la coordinadora médica del proyecto y la mejor enfermera de todo México. Mercedes Ortega de Rivas se acercó a Camila con una calidez genuina. Querida, Emiliano nos ha hablado tanto de ti. Todo esto es impresionante. Señaló hacia los equipos médicos de última generación. Mi hijo dice que fue tu visión la que inspiró este proyecto. Su hijo exagera, señora Rivas. Esto es posible gracias a su generosidad. No, intervino Eduardo Rivas, apoyándose en su bastón. Esto es posible gracias a que mi hijo encontró algo que valía la pena. Durante años me preocupé de que solo viera números donde debería haber personas. Pero este proyecto, esto es ver personas. Sofía se acercó a Camila con una sonrisa cómplice. «¿Podemos hablar en privado?», le susurró. Mientras los padres de Emiliano continuaban recorriendo las instalaciones con él, Sofía llevó a Camila al pequeño jardín que habían diseñado para los pacientes ambulatorios. «¿Sabes por qué estamos aquí?», preguntó Sofía directamente. «Supongo que para ver el progreso del centro médico. Estamos aquí porque mi hermano nos ha hablado de ti durante meses. Cada conversación telefónica, cada cena familiar, cada momento que hemos pasado juntos desde que regresó de este pueblo, ha incluido tu nombre». Camila sintió que se sonrojaba. Emiliano ha sido muy amable al incluir mi trabajo en sus reportes. No me refiero a reportes de trabajo, Camila. Me refiero a que está profundamente enamorado de ti. Y nosotros queremos conocer a la mujer que logró que nuestro Emiliano fuera capaz de sonreír otra vez. ¿Sonreír otra vez? ¿No te lo ha dicho?
Emiliano no había sido genuinamente feliz desde que era niño. Siempre fue responsable, siempre exitoso, pero nunca feliz. Cuando regresó de aquí, cambió. No solo sus decisiones empresariales, sino él como persona. Sofía se sentó en una de las bancas del jardín e invitó a Camila a acompañarla. Camila, puedo ver en tus ojos que tú también lo amas. ¿Por qué están perdiendo el tiempo con esta distancia innecesaria? Porque tengo miedo, admitió Camila. Tengo miedo de que cuando la novedad de ser una mejor persona se desgaste, él regrese a ser quien era antes. ¿Y si te dijera que eso es imposible? ¿Por qué sería imposible? Porque el hombre que era antes nunca había construido un hospital para impresionar a una mujer. El hombre que era antes nunca había pasado 6 meses diseñando un proyecto que no le daría ninguna ganancia financiera. El hombre que era antes nunca nos habría traído aquí para conocerte oficialmente. ¿Conocerme oficialmente? En ese momento, Emiliano apareció en el jardín claramente nervioso. Sofía, ¿puedes dejarnos solos un momento? Claro, pero recuerda lo que hablamos en el avión. Cuando se quedaron solos, Emiliano se acercó a la banca pero no se sentó. Camila, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? El centro médico estará terminado en 2 semanas. La ceremonia de inauguración será el 14 de febrero, como planeamos. Lo sé. He estado coordinando todos los detalles con tu asistente, pero no sabes todo. Tomó una respiración profunda. He decidido mudar las oficinas corporativas de Hoteles Ortega a Guadalajara. Camila lo miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque Guadalajara está a solo 2 horas de San Cristóbal del Valle. Porque quiero estar cerca de este proyecto, asegurarme de que funcione perfectamente y apoyar cualquier expansión futura que quieras hacer. Emiliano, y porque quiero estar cerca de ti, continuó él. No para presionarte, no para forzar una relación si tú no la quieres, pero para estar disponible si algún día decides que puedes perdonar al hombre que fui y darle una oportunidad al hombre que quiero ser. Camila se puso de pie, acercándose a él hasta que estuvieron a pocos centímetros de distancia. ¿Y qué hombre quieres ser? Quiero ser el hombre que despierte cada mañana pensando en cómo puede hacer el mundo un poco mejor. Quiero ser el hombre que valore las cosas simples, un café compartido, una conversación bajo las estrellas, la satisfacción de ayudar a alguien que lo necesita. ¿Y ese hombre sabe que me lastimó profundamente hace 5 años? Sí, lo sabe. Y también sabe que no puede cambiar el pasado, pero puede dedicar el resto de su vida a asegurarse de que nunca vuelva a lastimar a nadie de esa manera. Y ese hombre sabe que me enamoré de él cuando no tenía nada que ofrecer excepto su corazón. Sí, lo sabe. Y ese hombre quiere ofrecerte no solo su corazón, sino también su futuro, sus sueños y todo lo que es capaz de llegar a ser. Camila tomó el rostro de Emiliano entre sus manos, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad y sinceridad que había visto cuando despertó en la clínica meses atrás. Ese hombre suena exactamente como el hombre del que me enamoré. ¿Significa eso que? Significa que estoy cansada de tener miedo. Significa que quiero intentarlo, contigo, con nosotros. Cuando él la besó, suave y lleno de promesas, Camila sintió que todas las piezas rotas de su corazón finalmente encontraban su lugar. El 14 de febrero amaneció con un cielo despejado y el aire fresco característico de las mañanas de invierno en San Cristóbal del Valle. El centro médico comunitario Esperanza resplandecía bajo el sol, sus paredes blancas y ventanas amplias, creando un contraste hermoso con las montañas que rodeaban el pueblo. Camila se despertó temprano en su antigua habitación de la Casa Amarilla, donde había decidido quedarse la noche anterior para prepararse para el día más importante de su carrera profesional. Doña Esperanza ya estaba en la cocina, preparando café y el desayuno especial que había planeado para la ocasión. «¿Cómo te sientes, mija?», preguntó la anciana cuando Camila entró a la cocina. Nerviosa, emocionada, agradecida. Se sirvió una taza de café. «Es extraño, abuela».
Hace un año, mi mayor sueño era trabajar en un hospital grande de la ciudad. Ahora, dirigir esta clínica se siente como el destino que siempre estuve meant to have. El destino tiene formas curiosas de llevarnos donde necesitamos estar, respondió doña Esperanza con una sonrisa sabia. A veces nos da exactamente lo que pedimos. Otras veces nos da algo mucho mejor. A las 10 de la mañana, San Cristóbal del Valle se había transformado en un festival. Habían llegado delegaciones médicas de todo el estado de Jalisco, representantes del gobierno y medios de comunicación. Pero lo que más emocionaba a Camila era ver a toda la gente del pueblo, don Roberto con su mejor camisa, la señora García con un vestido nuevo, los niños corriendo entre los adultos con globos en las manos. Emiliano había llegado la noche anterior con un equipo de coordinadores de eventos, pero Camila apenas lo había visto. Él había insistido en que este día fuera completamente sobre ella y su logro, no sobre su relación. La ceremonia comenzó a las 11. El alcalde de Guadalajara había venido especialmente para el evento junto con el secretario de Salud del Estado. Pero fue doña Esperanza quien tuvo el honor de cortar la cinta inaugural, acompañada por Camila. «Este centro lleva mi nombre», dijo la anciana mientras tomaba las tijeras. «Pero el corazón de este lugar es mi nieta Camila, quien demostró que los sueños no tienen fecha de vencimiento». Cuando la cinta cayó y las puertas se abrieron oficialmente, Camila sintió una emoción tan profunda que tuvo que contener las lágrimas. Todo lo que había visualizado durante los meses de construcción se había hecho realidad. Salas de emergencia equipadas con tecnología de punta, laboratorios que podían realizar análisis complejos y aulas diseñadas específicamente para la enseñanza práctica de enfermería. El recorrido duró 2 horas. Camila explicaba cada sección del centro con un orgullo y conocimiento que impresionaron a todos los visitantes. Los representantes del gobierno le ofrecieron inmediatamente reconocimientos oficiales y propuestas de colaboración con universidades nacionales. Pero el momento más emotivo llegó cuando entraron al aula principal de la escuela de enfermería. En la pared había una placa que Camila no había visto antes: Escuela de Enfermería Camila Herrera, donde la compasión se convierte en profesión y los sueños diferidos encuentran nueva vida. ¿Cuándo pusieron esto?, preguntó ella a Emiliano, quien había estado siguiendo el recorrido discretamente. Ayer por la noche. Era una sorpresa. Emiliano, no puedo aceptar que mi nombre esté en... No es negociable, la interrumpió suavemente. Este lugar existe porque tú lo soñaste. Las estudiantes que vengan aquí necesitan saber que fue una mujer que superó la adversidad quien creó este espacio para ellas. Al final del recorrido, cuando los invitados oficiales se habían retirado y solo quedaban los habitantes del pueblo, Camila subió al pequeño escenario que habían montado en el jardín principal. «Amigos», comenzó, y su voz se amplificó por los altavoces. «Hace 5 años llegué a este pueblo con el corazón roto y sin esperanza de realizar mis sueños profesionales. Ustedes me acogieron, me dieron propósito y me enseñaron que la verdadera medicina no se practica solo con equipos sofisticados, sino con amor y dedicación». Los aplausos la interrumpieron, pero ella levantó la mano para continuar. «Hoy, gracias a la generosidad de la familia Rivas y al apoyo incondicional de todos ustedes, tenemos algo que parecía imposible: un centro médico que no solo servirá a nuestra comunidad, sino que formará a la próxima generación de profesionales de la salud con los valores que ustedes me enseñaron». Mientras hablaba, Camila vio a Emiliano en la multitud. Él la observaba con una expresión de admiración tan intensa que la hizo sonrojar. «Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes», continuó. «Este proyecto no habría sido posible sin alguien que llegó a nuestro pueblo en circunstancias difíciles y nos enseñó que las personas pueden cambiar,
que los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Camila bajó del escenario y caminó directamente hacia Emiliano. Emiliano Rivas Ortega, dijo, tomando el micrófono inalámbrico. Hace meses te dije que solo podría amarte si eras capaz de ser diferente al hombre que solías ser. El pueblo entero guardó silencio, pensando que estaban presenciando algo histórico. Hoy quiero decirte, frente a toda la gente que nos conoce y nos ama, que no solo eres diferente, eres exactamente el hombre que necesitaba encontrar. Emiliano se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Significa eso que... o significa que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo cosas hermosas como esta, ayudando a personas y recordándote cada día lo increíble que es el hombre que decidiste ser? El pueblo estalló en aplausos y gritos de alegría cuando Emiliano la tomó en sus brazos y la besó bajo el sol de febrero. Don Roberto gritó, ¡por fin! Doña Esperanza se secó las lágrimas con su pañuelo y los niños comenzaron a cantar las mañanitas espontáneamente. Cuando se separaron, Emiliano tomó sus manos y la miró a los ojos. Camila Herrera Méndez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿Aquí, ahora, frente a todo el pueblo? Aquí donde nos conocimos realmente, ahora porque ya hemos perdido demasiado tiempo, y frente a todo el pueblo, porque ellos son nuestra familia. A través de las lágrimas de felicidad, Camila vio el futuro que siempre había deseado, sin saber que lo deseaba. Una vida dedicada a sanar, rodeada de amor, en el lugar que había elegido como hogar. Sí, susurró, sí, quiero casarme contigo. Y mientras el pueblo de San Cristóbal del Valle celebraba alrededor de ellos, Camila y Emiliano se dieron cuenta de que habían encontrado algo más valioso que cualquier sueño individual. Habían encontrado una vida compartida que valía la pena vivir. 6 meses después de la inauguración del Centro Médico Esperanza, San Cristóbal del Valle se había convertido en un ejemplo nacional de desarrollo comunitario sostenible. La primera generación de estudiantes de la Escuela de Enfermería Camila Herrera había comenzado sus clases y solicitudes llegaban desde todo México para el programa de becas que Emiliano había establecido. Pero para Camila y Emiliano, el verdadero éxito se medía en momentos más pequeños y personales. Las mañanas compartiendo café en el patio de Doña Esperanza, las tardes planeando expansiones del centro médico y las noches paseando por la plaza como cualquier pareja de enamorados del pueblo. Era un viernes de agosto, cuando Emiliano regresó de una reunión en Guadalajara con una expresión extraña en el rostro. Camila lo estaba esperando en la oficina del centro médico, revisando expedientes de los nuevos pacientes. ¿Cómo te fue en la junta directiva?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. Bien, muy bien, en realidad. Se sentó frente a su escritorio. Camila, necesito contarte algo. La seriedad en su voz la hizo levantar la mirada inmediatamente. ¿Qué pasa? Carmen me entregó algo hoy. Algo que había estado guardando desde hace 5 años. Emiliano puso una carpeta sobre el escritorio. Camila reconoció inmediatamente su propio nombre, escrito en la etiqueta. ¿Qué es eso? Después de que te despedí del hotel en Guadalajara, cuando descubrimos que Marco había robado el dinero y quisimos contactarte para ofrecerte tu trabajo de vuelta, Carmen siguió investigando. Camila abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro encontró copias de videos de seguridad, declaraciones de otros empleados y un informe detallado que demostraba no solo su inocencia, sino también un patrón de robos por parte de Marco que había durado meses. Carmen también descubrió esto, continuó Emiliano, sacando otro documento. Una carta de recomendación que había escrito para ti el jefe de enfermeras del hotel, elogiando tu trabajo con huéspedes que habían tenido emergencias médicas. Una carta que nunca llegaste a recibir porque ya te habías ido.
Camila leyó la carta con lágrimas en los ojos. En ella, el jefe de enfermeras describía cómo había manejado una emergencia cardíaca, salvando potencialmente la vida de un huésped, solo 2 días antes de su despido. ¿Por qué Carmen guardó todo esto durante tanto tiempo? Porque sabía que algún día encontraríamos la manera de hacer justicia. Camila, quiero que sepas que he estado trabajando con abogados durante meses. Podemos presentar una demanda contra el hotel, contra Marco, contra mí mismo si quieres. Puedes obtener una compensación significativa por los daños a tu carrera. Camila cerró la carpeta lentamente. ¿Tú qué opinas que debería hacer? Opino que deberías hacer lo que te dé paz. Si necesitas llevarlo a los tribunales para cerrar ese capítulo, te apoyaré completamente. Camila se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín del centro médico. Podía ver a las estudiantes de enfermería practicando técnicas de sutura en el patio, a los niños del pueblo jugando en la nueva área recreativa, y a doña Esperanza conversando con las madres que traían a sus bebés para sus chequeos mensuales. ¿Sabes qué me da paz, Emiliano? ¿Qué? Esto, señaló hacia la ventana. Ver que algo hermoso nació de algo doloroso. Ver que mi experiencia en ese hotel, por terrible que haya sido, me enseñó exactamente qué tipo de lugar de trabajo no quiero crear nunca. Se volteó para mirarlo. No quiero demandar a nadie. Quiero que uses ese dinero que habrías pagado en compensación para establecer un fondo de defensa legal para empleados del sector hotelero que enfrenten acusaciones injustas. Emiliano se levantó y se acercó a ella. ¿Estás segura? Completamente segura. Además, tengo algo más importante que contarte. ¿A qué es? Camila tomó sus manos y las puso sobre su vientre a un plano. En marzo vamos a necesitar una guardería en el centro médico. Los ojos de Emiliano se llenaron de lágrimas mientras procesaba sus palabras. Estás embarazada, de 6 semanas. Él la tomó en sus brazos, girándola en el aire mientras reía y lloraba al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Me siento perfecta. Y lo único que necesito es que sigas siendo el hombre extraordinario que eres ahora. Esa noche, durante la cena con doña Esperanza, anunciaron la noticia. La anciana se puso de pie de inmediato y comenzó a planear cómo convertir el antiguo cuarto de costura en una nursery. ¿Ya pensaron en nombres? Preguntó mientras servía más pozole. Si es niña, quería llamarla Esperanza, dijo Camila. En honor a usted, abuela. Y si es niño, añadió Emiliano, me gustaría llamarlo Roberto, como don Roberto, quien nos enseñó que la bondad no necesita apellidos importantes. «Ay, mijos», murmuró doña Esperanza secándose los ojos, «van a hacer que una vieja llore toda la noche». Después de la cena, Camila y Emiliano salieron a caminar por la plaza. Era una noche clara, y las estrellas brillaban con la intensidad que solo se puede ver en pueblos pequeños, lejos de las luces de la ciudad. «¿Te acuerdas de la primera vez que caminamos por aquí?», preguntó Camila. «Me acuerdo de que me preguntaste si tenía algún enamorado que viniera a verme a los ojos», respondió Emiliano. «Y tú dijiste que el amor era un lujo que no todos podían permitirse. ¿Y ahora qué piensas sobre el amor?» «Pienso que no es un lujo. Pienso que es una necesidad. Y pienso que algunas personas tienen la suerte de encontrarlo 2 veces. Una vez cuando lo buscan y otra vez cuando se encuentran a sí mismos». Se sentaron en la banca donde él había declarado su amor por primera vez, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de tantos momentos importantes en su relación. «Emiliano, ¿alguna vez te arrepientes de haber perdido la memoria en ese accidente?» «Nunca», respondió sin dudar, «porque sin ese accidente nunca habría aprendido quién podía llegar a ser. Nunca habría conocido a la mujer de mi vida. Nunca habría descubierto que la felicidad no se encuentra en penthouse de lujo, sino en bancas de plaza, junto a la persona que amas. ¿Y no extrañas nada de tu vida anterior? Solo una cosa». «¿Cuál?».
Extraño la oportunidad de haberme enamorado de ti desde el primer momento que te vi en aquel hotel. Extraño los años que perdimos por mi arrogancia. Camila recostó su cabeza en su hombro. Pero si nos hubiéramos conocido entonces, tal vez no habríamos estado listos el uno para el otro. Tal vez necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para poder apreciar lo que tenemos ahora. ¿Tú crees en el destino? Creo en las segundas oportunidades. Y creo que a veces el universo nos da exactamente lo que necesitamos, cuando estamos listos para recibirlo. Mientras regresaban a casa tomados de la mano, pasaron frente al centro médico Esperanza, donde las luces de emergencia brillaban suavemente, indicando que siempre estarían disponibles para quien los necesitara. Era una metáfora perfecta para su amor, una luz constante en la oscuridad, una promesa de que siempre habría esperanza, sin importar cuán perdido se sintiera alguien. 3 años después, un día de noviembre lleno de sol dorado, el Hotel Guadalajara Ortega se había transformado completamente. Las mismas paredes que una vez habían sido testigo de injusticia, ahora albergaban una ceremonia que simbolizaba todo lo contrario: la justicia restaurada, el amor triunfante y las segundas oportunidades hechas realidad. Camila ajustó su vestido blanco mientras observaba desde la suite presidencial del hotel hacia los jardines donde se llevaría a cabo la ceremonia de premiación. A los 2 años y medio, su pequeña Esperanza corría por la habitación con un vestido azul claro, persiguiendo mariposas imaginarias, mientras Emiliano trataba de atraparla para peinarle los rizos rebeldes. «Mami, ¿por qué tengo que estar quieta?», preguntó la niña con la honestidad brutal de los infantes. «Porque hoy es un día muy especial para mami», respondió Camila, arrodillándose para estar a la altura de su hija. «Van a darle un premio por ayudar a muchas personas, como cuando ayudas a los niños que se lastiman en la clínica». «Exactamente como eso, mi amor». Emiliano se acercó y tomó a Esperanza en brazos. «Y después de la ceremonia, vamos a tener una gran fiesta donde toda la gente de San Cristóbal del Valle va a venir a celebrar con nosotros». La ceremonia era la culminación de 3 años de trabajo extraordinario. El Centro Médico Esperanza se había convertido en un modelo nacional de atención comunitaria, y la Escuela de Enfermería Camila Herrera había graduado a su primera generación de estudiantes, quienes ahora trabajaban en hospitales de todo México, llevando los valores de compasión y excelencia que habían aprendido. Pero el reconocimiento de ese día era especial. Camila recibiría el Premio Nacional de Servicio Médico Comunitario, otorgado por primera vez a una enfermera que había transformado no solo una comunidad, sino el concepto mismo de lo que podía lograr la medicina rural. «¿Lista?», preguntó Emiliano ofreciéndole su brazo. «Lista», respondió ella, aunque su corazón latía con una mezcla de emoción y nostalgia. El jardín del hotel estaba decorado con flores blancas y amarillas, los colores del Centro Médico Esperanza. Habían llegado delegaciones médicas de toda América Latina, representantes del gobierno mexicano y medios de comunicación internacionales. Pero los asientos de honor estaban ocupados por las personas que realmente importaban. Doña Esperanza, elegantemente vestida en su mejor traje, don Roberto con una corbata nueva, los estudiantes de la primera graduación de la escuela y toda la comunidad de San Cristóbal del Valle, que había viajado en autobuses especiales para presenciar el momento. Cuando Camila subió al pódium para recibir el premio, vio entre la audiencia rostros que contaban la historia completa de su transformación. Carmen Vázquez, quien ahora dirigía el programa de responsabilidad social de Hoteles Ortega; el doctor Ramírez, quien había sido nombrado director médico consultor de 3 centros comunitarios más que se estaban construyendo siguiendo el modelo de San Cristóbal; y en primera fila, los padres de Emiliano, quienes la habían adoptado como hija desde el día que nació Esperanza. «Señoras y señores»,
comenzó el secretario de Salud Nacional. Es un honor presentar el Premio Nacional de Servicio Médico Comunitario a la licenciada Camila Herrera de Rivas, quien ha demostrado que la verdadera medicina no se practica solo en hospitales urbanos, sino donde sea que un corazón compasivo decida marcar la diferencia. Mientras caminaba hacia el pódium, Camila pensó en el camino que la había llevado hasta ese momento. La joven de 22 años que había sido despedida injustamente, la estudiante que había tenido que abandonar sus sueños, la enfermera de pueblo que había cuidado a un desconocido sin memoria, y ahora la directora de un centro médico que había cambiado cientos de vidas. «Este premio no es solo mío», dijo cuando tomó el micrófono. «Pertenece a cada persona que creyó que era posible hacer las cosas de manera diferente. Pertenece a una comunidad que me enseñó que el éxito verdadero se mide en vidas tocadas, no en números alcanzados». Miró directamente a Emiliano, quien sostenía a Esperanza en sus brazos. «Y pertenece a un hombre que me enseñó que las personas pueden cambiar, que los errores del pasado pueden convertirse en la fundación de un futuro mejor y que el amor verdadero no se encuentra, se construye día a día, decisión por decisión». Los aplausos llenaron el jardín, pero Camila solo tenía ojos para su familia. Cuando bajó del pódium, Emiliano la esperaba con esperanza y un ramo de limoneros en flor, las mismas flores bajo las cuales se habían enamorado. «Estoy orgulloso de ti», le susurró al oído mientras la abrazaba. «Estoy orgullosa de nosotros», respondió ella, «de todo lo que construimos juntos». La fiesta que siguió fue exactamente lo que Camila había soñado. Música de mariachi, comida auténtica mexicana, y un ambiente donde los invitados internacionales se mezclaban naturalmente con los habitantes de San Cristóbal del Valle. Doña Esperanza se convirtió en la estrella de la noche, contando a cualquiera que quisiera escuchar cómo había conocido a su nieta y al nieto que le había regalado la vida. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían retirado y Esperanza dormía en los brazos de doña Esperanza, Camila y Emiliano salieron al balcón de la suite presidencial. Desde ahí podían ver las luces de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte, pero también, en la distancia, la dirección donde sabían que se encontraba San Cristóbal del Valle. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Camila, recostándose contra el pecho de Emiliano. «¿Qué? Que todo comenzó aquí, en este mismo hotel, hace 5 años, con una injusticia que parecía el fin de todo. Y terminó aquí, con la justicia restaurada y más amor del que jamás pensé que fuera posible. Terminó». Camila se volteó para mirarlo. «Creo que más bien está comenzando. Tenemos centros médicos que construir, estudiantes que formar, una hija que criar y toda una vida por delante». Emiliano tomó su rostro entre sus manos, maravillándose una vez más de cómo esos ojos almendrados habían sido lo primero que había visto al despertar a una nueva vida. «¿Sabes qué le voy a decir a Esperanza cuando sea mayor y me pregunte cómo conocí a su mamá? ¿Qué? Le voy a decir que un día tuve un accidente que me hizo olvidar quién era y que su mamá me enseñó quién podía llegar a ser. Le voy a decir que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de las peores y que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino al mundo entero a su alrededor. Y si me pregunta si creemos en los finales felices, le voy a decir que no creemos en finales, solo en nuevos comienzos, y que cada día que despertamos juntos es una oportunidad de escribir una historia aún más hermosa que la anterior». Mientras las estrellas brillaban sobre Guadalajara y una brisa suave traía el aroma de las flores del jardín, Camila y Emiliano se dieron cuenta de que habían encontrado algo que trasciende los cuentos de hadas. Habían encontrado una historia real de transformación, y amor que continuaría escribiéndose con cada amanecer, en el pueblo mágico donde 2 corazones habían aprendido a latir como uno solo.
En la distancia, San Cristóbal del Valle dormía pacíficamente, protegido por las montañas y bendecido por el centro médico Esperanza, donde las luces de emergencia brillaban suavemente, recordando a todos que siempre habría esperanza, sin importar cuán perdido se sintiera alguien en la oscuridad. Y así, bajo las estrellas mexicanas que habían sido testigos de tantos amores, Camila y Emiliano comenzaron a escribir el siguiente capítulo de una historia que no tenía fin, porque el amor verdadero no termina, se transforma, se multiplica y se convierte en legado para las generaciones que vendrán.